Buenos días, soy el pastor Marcial Burgos con otro viernes de reflexión. Dice el sabio en Eclesiastés capítulo 1, verso 10. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Qué nos transmite el predicador de Eclesiastés? Que todo es un ciclo sin novedad. Pueden cambiar los medios, pero el corazón sigue siendo el mismo en el hombre. Los vanagloriosos de la moda son los mismos. Antes lo hacían alardeando de su vestuario y sus lujos en las peatonales, plazas o clubes sociales. Hoy lo hacen con un selfie. Los adictos a la pornografía son los mismos. Antes la buscaban en un kiosco, furtivamente. Hoy la miran a través de su celular. Los insultos anónimos y dañinos al prójimo son los mismos. Antes se hacían con una nota puesta en un escritorio o dejada en algún lugar para ser encontrada. Hoy a través de un tuit, firmada por un seudónimo. Claramente nada ha cambiado, solo los medios que permiten potencializar el pecado. En el siglo XVIII comenzó a desarrollarse uno de los gérmenes más dañinos en la historia de la Iglesia, el liberalismo teológico. Una filosofía patógena que buscaba hacer más aceptable la teología bíblica a una sociedad afectada por la filosofía del racionalismo. El racionalismo surge desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII y eleva como máxima autoridad la razón humana por encima de la escritura. Surge también a fines del siglo XIX la filosofía del romanticismo, en donde el sentir, la imaginación, el impulso, la vida y la libertad, la emoción, era la perspectiva para evaluar la vida. Los teólogos liberales, afectados por esta filosofía, llegaron a la conclusión que la doctrina no era importante, sino el sentir del alma y el corazón de cada individuo. Un dicho muy romántico es el que muchas veces oímos o leemos: sigue tu corazón. Dicho romántico y a la vez impío, pues la Biblia asevera que el corazón es engañoso y de él salen las peores manifestaciones de la decadencia humana. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, verso 19, y el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 9. El liberalismo teológico también se nutrió de otra modalidad de pensamiento llamado modernismo, desde la mitad del siglo XIX hasta la tercera década del siglo XX. Como dice José Martínez, la Biblia fue colocada en último término en asuntos de fe y moral. Su veracidad fue multitud de veces cuestionada, y en cuanto los escritos sagrados y los científicos discrepaban, prevalecía el punto de vista modernista. Los teólogos del liberalismo pensaron que si esta era la forma de pensamiento que gobernaba, la teología debía adaptarse a ello o desaparecería irrelevante en las penumbras de la ortodoxia, es decir, de la integridad y fidelidad a la doctrina bíblica. Comenzaron a hablar de un Jesús histórico, pero no el de la Biblia. Por ejemplo, como dice José Valenciano Saucedo en su libro Controversias en la teología histórica. En el pasaje de la alimentación de los 5.000, en Juan capítulo 6, verso 1 al 15, no es que Jesús haya multiplicado milagrosamente los alimentos. Tomó como ejemplo al pequeño que compartió su comida e invitó a los demás a hacer lo mismo. Así cada uno comenzó a sacar lo que traía y al final se completó para todos. Fin de la cita. Con esto ellos querían hacer de la Biblia un libro aceptable para la razón humana. La Biblia es rebajada a un libro meramente moralista, pero bajo ningún punto de vista infalible, inerrante y determinante para el hombre. Como bien explica Saucedo, para ellos la teología es adaptable ora a la filosofía, ora a las ciencias naturales e históricas. En la medida que se presenta el progreso cultural, es aconsejable la acomodación. ¿Ha quedado atrás el liberalismo de aquellos años? Lamentablemente no. Aunque hoy no es tan académico como entonces, pues sus exponentes difícilmente se tomen el tiempo para estudiar la Biblia o leer un libro, pero siguen siendo altamente peligrosos. Repiten la historia. Una vez más, como decía el sabio de Eclesiastés en el capítulo 1, verso 10, ¿hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo?
ya fue en los siglos que nos han precedido. El neocristianismo surge una vez más en la historia, como una mancha rebelde. Quiere hacer del Evangelio algo tolerable y no toca fibras sensibles, pero necesarias para un verdadero arrepentimiento en el hombre. Por eso sus cultos parecen un club social y sus prédicas pobres charlas motivacionales que solo acarician los oídos de los oyentes, pero a la vez encadenan las almas al infierno, engañando y siendo engañados ellos mismos, con un evangelio que en realidad no existe y que no encontrarás en la Biblia. Y lo preocupante es que hoy tienen mejores medios para promover estas ideas tóxicas: Facebook, YouTube, las redes sociales, etc. Jamás les escucharás citar a Cristo con las siguientes palabras. Y si las citan, tratan de dar una explicación que diluye la urgencia de estas verdades dichas por el Señor en Mateo capítulo 16, verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ten cuidado con ellos. Parecen verdaderos, pero solo son lobos rapaces. Bendiciones, amados.